Hola, mi nombre es Angie Murillo del grado 11.2 y voy a hablar del proteccionismo. ¿Qué es? El proteccionismo es una doctrina y una política económica que establece trabas al ingreso de productos extranjeros a un país. Su finalidad es privilegiar la producción nacional y evitar la competencia foránea. El proteccionismo siempre refleja los intereses de grupos empresariales o sindicales que se favorece económicamente los precios altos y de la calidad inferior, ya que resulta ser más injusto precisamente para las personas que menos pueden soportarlo. Los impuestos que elevan el precio de las telas o de la cerveza afectan más a los pobres que a los ricos. Los partidarios del proteccionismo argumentan que se debe proteger la industria contra el dumping, lo que es cierto siempre que no ocurra que los gremios que más se quejan simplemente lo que no quiere es tecnificarse, expandirse y bajar los precios. Importar más de lo que se exporta y ser un país deudor no siempre es perjudicial, al contrario. Lo primero puede ser un indicio de recuperación económica y lo segundo de crecimiento de la inversión extranjera. El argumento del equilibrio comercial es una excusa de los proteccionistas. En materia de empleo y beneficios a los trabajadores sindicalizados, el libre comercio crea nuevos empleos al bajar los precios y dejar más ahorro en las cuentas de los colombianos. Si bien el proteccionismo social puede salvar temporalmente una industria a la larga y a la escala nacional, disminuye el empleo porque perjudica el crecimiento de otras industrias que se necesita del producto barato. ¿Qué hace? Para proteger los productos de la nación, el proteccionismo establece impuestos o aranceles a la importación. De esta manera, los productos extranjeros son encarecidos al ingresar al país y deben ofrecerse a un precio muy alto para resultar rentables, lo que beneficia a los productos nacionales. Gracias. La balanza comercial. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país, importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, no contempla la prestación de servicio entre países ni la inversión o movimiento de capitales. Las importaciones son las compras que los ciudadanos, las empresas o el gobierno de un país hacen de bienes y servicios producidos por otros países y que son llevados al país comprador. Las exportaciones son los bienes o servicios que se producen en un país, los cuales son vendidos y enviados a clientes de otros países. El saldo de la balanza comercial es la diferencia total de las exportaciones y el total de las importaciones que se manejan en el país. La balanza comercial se puede expresar de dos maneras. Positiva, cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios que los que se importan, lo cual se denomina superávit comercial. Negativa, cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones, déficit comercial. Entre los factores que podrían influir en las exportaciones y en las importaciones netas de un país se encuentran los gustos de los consumidores por los bienes inferiores y por los bienes extranjeros, los precios de los bienes en el interior y en el extranjero, los tipos, los tipos de cambio a los que los individuos pueden utilizar la moneda nacional para comprar monedas extranjeras, la renta de los consumidores interiores y de los extranjeros, el coste de transportar bienes de un país a otro y la política del gobierno con respecto al comercio internacional. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Natalia Betancourt y les voy a hablar sobre la revolución industrial. Revolución industrial. La revolución industrial marca un punto de inflexión de la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800 la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos.
La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después de gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad económicas. ¿Por qué comenzó la revolución industrial? El término revolución industrial fue usado por primera vez en 1837 por el activista revolucionario francés Louis Auguste Blanqui y posteriormente fue adoptado por Engels en 1845. Con él querían hacer referencia a los profundos cambios que tuvieron lugar desde finales del siglo XVIII y que pusieron una radical transformación económica, social y tecnológica de las naciones europeas más desarrolladas. Primera revolución industrial. Telar mecánico. Permite el nacimiento de una industria textil con producción en masa. Máquina de vapor. Patentea en Escocia por James Watt en 1762. Su fabricación masiva comienza en 1782. Se utiliza el vapor de agua para producir movimiento rotatorio. El combustible utilizado es el carbón mineral. Aumenta capacidad de trabajo. El telégrafo. La primera forma de comunicación instantánea. Locomotora. La máquina de vapor aplicada al transporte. Segunda revolución industrial. Acero. Aunque hay evidencias del uso de acero desde 3000 años antes de Cristo, Henry Bessemer descubrió un método para la producción masiva de acero, un producto de gran utilidad industrial por su tenacidad, ductilidad y maleabilidad. Es un elemento indispensable de las nuevas máquinas herramientas. Electricidad. Gracias a la invención del dínamo, la electricidad comienza a sustituir el vapor como fuente de energía para la maquinaria. Petróleo. El descubrimiento de los diversos usos de petróleo no solo lo vuelven el combustible más difundido para medios de transporte, sino también la materia prima de diversos productos industriales, todos derivados del plástico. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Esteban Burtica y voy a hablar sobre el modelo de la gravedad. El modelo de la gravedad, en este sentido de la economía, ha sido un instrumento ampliamente conocido para predecir los flujos comerciales. Este modelo nos habla que el comercio entre dos países cualesquiera es proporcional al Producto Interno Bruto de dichos países, el PIB, y es inversamente proporcional a la distancia que existe entre estos dos. Es decir, que dado el tamaño de las economías, mientras más distancia existe entre un país y el otro, el valor comercio disminuirá. Este modelo es análogo con la ley de Newton, pues por algo se llama modelo de la gravedad. Como se sabe, la atracción de la gravedad entre dos objetos cualesquiera es proporcional al producto de sus masas y disminuye con la distancia. Bueno, para este modelo hay una fórmula que la han planteado los economistas con mucha precisión y que permite establecer el volumen de comercio entre dos países. Y la fórmula es la siguiente: TIJ igual a A por YI por YJ entre DIJ, donde A es una constante, YI es el Producto Interno Bruto del país I, y YJ es el PIB del país J, y D es la distancia entre estos dos países. Bueno, un ejemplo sería: ¿por qué razón Estados Unidos comercia más con México y Canadá que con Europa? Pues la razón es sencilla: la distancia de México y Canadá entre Estados Unidos es mucho más corta que con la de Europa, lo que permite el comercio más sencillo. Además, esos países se encuentran en el Tratado de Libre Comercio norteamericano y por ende no están sujetos a barreras comerciales. En cambio, en el caso de Europa, la distancia es mucho mayor, lo que incrementa el costo de transporte
y por ende menores flujos comerciales. Bueno, hay que tener en cuenta que con el uso de la información, la comunicación y el transporte, estas distancias se han eliminado y han permitido el flujo de comercio internacionales. También con la evolución del Internet se ha logrado unas buenas comunicaciones entre personas que están a distancias considerables. La mayoría de veces son incurre costos y es espontáneo. Bueno, en conclusión, esto demuestra que en la actualidad y desde que se dio la era de la globalización, el modelo de la gravedad ha ido perdiendo su credibilidad. Entonces queda demostrado que gracias a la tecnología se ha logrado acortar distancias entre países, lo que ha disminuido los costes de transporte y ha incrementado el comercio a nivel mundial. Gracias.